Era amigo de Job. ¿Quién es el tercer amigo de Job? Sofar. Es el tercero. ¿Okay? Y de los tres que hemos visto, este es el más tronado. Y este está bien Lucas, porque se va más recio todavía que los otros y todavía avienta varias corrientes medio raras. Entonces este sí está más tremendo. Vamos a verlo. Job 11 del 1 al 2. Dice: respondió Sofar Naamita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Dice esta otra versión que tengo aquí, dice: tantas palabras sin sentido no pueden quedar sin respuesta. Un charlatán como este no puede ser inocente. Fíjese, o sea, todo lo que le está diciendo pues a Job, a un hombre justo, a un hombre, dice, de nadie, hermano, en la Biblia, aparte de Jesús, de nadie dice varón perfecto. De nadie dice varón perfecto. Dice conforme al corazón de Dios, dice, pero es de Job, dice varón perfecto. Entonces le saca este tremendo, le dice tantas palabras sin sentido. Para empezar, ¿cómo que palabras sin sentido? Si está hablando palabra. O sea, la palabra de Dios es algo que se debe de respetar siempre. La escritura, la Biblia, lo que viene escrito, es algo que debe de tener totalmente nuestro respeto. Entonces, podemos criticar un libro, no sé, un libro secular, El Quijote de la Mancha, qué nos pareció, cómo nos pareció, cuál es su introducción. Podemos criticar, no sé, el arte de la guerra, del chino tremendo, y podemos criticar un montón de libros, pero la Biblia no, porque la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es palabra de Dios, inspirada a todos los hombres de la antigüedad para escribir la escritura que nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día ya no nos puede inspirar Dios nada. Por eso es la equivocación de tantos libros y tantas doctrinas. Dios ya no te inspira palabra hoy en día. Te ilumina la palabra, no te la inspira. Porque la inspiración, esa solo fue en la Biblia y ya se acabó. Ya no hay nueva inspiración, ya no hay nuevos evangelios, ya no es nada de eso. Ahora es iluminación de la escritura. Para que entendamos, dice que el Espíritu Santo es el que nos guía. Para que entendamos lo que Dios nos quiere decir, a dónde Dios nos quiere llevar. Amén. Entonces, las palabras sin sentido no son la Biblia. Primero aquí este hombre se está dando un revés bien feo. No les expliqué. Esa ideología de este Sofar es la ideología de la venganza divina de Dios. La vez pasada estábamos de la justicia divina, ¿verdad? Que todavía a veces veíamos que es un error de hoy en día, que se cree todavía en la justicia divina. Alguien te hace algo, sale de tu casa, se trompieza y se cae, justicia divina. Eso veíamos que está mal, no hay justicia divina. Hay decisiones de los hombres. Quizá tome un camino por donde no había mucha luz y arrastró los pies, ¿qué va a pasar? No trompiezo, pero no quiere decir que sea justicia divina, ¿sí? Entonces tremendo, por eso les digo que todavía se va más para allá, porque tremendo habla de venganza divina. Te está hablando de un Dios vengativo, te está hablando de un Dios furioso, te está hablando de un Dios que no sé, que está con los ojos rojos, sentado en la entrada del cielo, echándolos a todos al infierno. O sea, eso es algo erróneo, es algo equivocado, ¿sí? Porque Dios es amor, Dios es misericordioso. Y dice, sí, claro que es fuego consumidor, sí. Pero cuando tú ya has aceptado al Señor, tú estás en un proceso, y tú estás siendo limpiado, y tú estás siendo lavado con la sangre del Cordero. Entonces, dice que Dios termina lo que empieza. Dios no deja nada a medias, ¿sí? Nosotros somos los que, por eso le decía, en el primer amigo de Job veíamos de qué,
de las decisiones. Estamos llenos de decisiones. Tenemos el libre albedrío de ahorita, hoy mismo, darle la espalda a Dios y regresarnos. ¿Y eso es culpa de Dios? Es culpa de nosotros, que nosotros abandonamos el proceso. Y viene en la Escritura, dice, todo aquel que suelta el arado no es digno de ser mi discípulo. ¿Sí? Entonces, o sea, no hay en la Biblia, en el camino de Dios, no hay renuncias. Hay personas que renuncian, pero no hay renuncias. ¿Sí me explico? O sea, que haya desertores no quiere decir que desertar sea algo bueno. ¿Sí? Entonces, aquí este hombre sigue hablando en el 1 y dice, tantas palabras sin sentido no pueden quedarse. Le dice, un charlatán, en esta versión de Reina Valera, le dice, el hombre que habla mucho, así le está diciendo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo verbo, le está diciendo lengua larga, es lo que le está diciendo. Charlatán, dice esta traducción lenguaje actual. Charlatán, ¿sí? ¿Qué es un charlatán? ¿Qué es un vendedor charlatán? A ver si no le pego a alguien por ahí. ¿Qué es un vendedor charlatán? Una persona que habla y habla y habla y te embabuca y ya te vendió algo que se quebra. Porque el producto a lo mejor no es lo que dice. Y que es para otra cosa. Un charlatán. ¿Sí? Y así le están acusando a un varón que Dios lo selló como varón perfecto. Nosotros, hermanos, tenemos diferentes etiquetas de presentación. Por ejemplo, Gigi Ávila. Gigi Ávila, ¿cuál era su por lo que se le conocía? Era un evangelista que sanaba y profetizaba. Pero a lo mejor nos vamos con otros pastores, con otras personas que son pastores, y a lo mejor son buenos para la palabra, para la letra. Y te exponen la palabra y te enseñan de una manera bien profunda. Hay varios ahorita en la actualidad. ¿Y cuál es su etiqueta de presentación? Ahí ya no son los milagros, ahí ya es que son unos excelentes maestros. ¿Sí? Entonces este hombre Job lo estaba etiquetando el mismo Dios como varón perfecto. ¿Qué le podemos añadir a eso? Si Dios está diciendo, no, pero es que como a mí me parece, pues le hago un video y lo etiqueto y le pongo ahí. Cuando la gente nueva quiera llegar al camino de Dios, en lugar de ver la bendición, va a mirar la criticota ahí del carnal o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, y le digo porque esta clase de cosas que le pasaron a Job, por eso los estamos viendo, porque esta clase de cosas que le pasaron a Job con sus amigos, pasan en la actualidad hoy en día. Si se fija, las ideas, los pensamientos que estaban pasando en ese momento, pareciera como si están hablando de los tiempos actuales, ¿sí o no? Y eran tiempos, pues, lo escribió Moisés. Nomás imagínense. Fue un libro escrito por Moisés. Moisés escribió el Pentateuco y escribió Job. Pues imagínense, o sea, Job fue de los primeros. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene que ser reprendido. Primero lo critica por ser charlatán. Pero si se fija en lo que dentro de lo que está diciendo, dice, en el 2 dice, las muchas palabras no han de tener respuesta. ¿Qué él está diciendo? Que la obra de Dios, porque la obra de Dios, por ejemplo, la obra de Cristo en la tierra, nacer, crecer, morir y resucitar. Esa es la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Luego sigue la obra del Espíritu Santo, pero la de Cristo fue esa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Para salvación de pecados, ¿no? Entonces,
Dios puso otro tipo de medio, que sea por medio de una decisión, que sea por medio de una salvación, por la sangre del Cordero, que nosotros podamos ser salvos. Entonces este tremendo dice que la respuesta no es Cristo, dice que es el ser castigado, el ser reprendido. Ese es el camino, esa es la respuesta según este tremendo de Sofar. Que al hombre lo estén latigando y latigando y latigando y latigando. Y cuando estaba mirando esto, me acordaba de la Edad Media. No voy a decir quiénes lo hacían, ¿sí? Para no ofender a nadie, pero de ciertas personas que al estar orando, haciendo oraciones repetitivas, se flagelaban, se latigaban, creyendo, porque se predicaba en aquel entonces que el cuerpo era lo más malo que había en este mundo, era el cuerpo. Era lo que se predicaba. Hoy en día sabemos por la palabra que ya no está en latín, sino que está en español y en nuestros idiomas. Sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, pero en aquel entonces se predicaba que lo más malo que podía haber en el planeta Tierra era el cuerpo. Y la gente se flagelaba. Entonces, este hombre está diciendo algo parecido. Que la única salida para que nosotros podamos ser salvos es que tengamos un castigo. Dice, varón perfecto, por no hacer nada. Ser castigados por no hacer nada. O sea, ¿qué es eso? Entonces, si el camino va a ser reprendido y de esa manera voy a ser salvo, entonces ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros en la cruz? ¿Cuál es el chiste de que hubiera venido Cristo a morir a este planeta Tierra? Si siendo de, no sé, de determinada doctrina, ya por eso soy salvo. Entonces, ¿Cristo para qué vino? Entonces, si yo puedo ser flagelado de mi cuerpo, pues entonces, ¿para qué vino Cristo? Si la salvación es por medio de la flagelación del cuerpo. O sea, ¿para qué? Pues, entonces, es algo equivocado. Dice, hay una parte en la Biblia que dice, pondré mis leyes en el nuevo pacto. Dice, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. ¿Por qué? Porque va a ser por amor. Porque antes, en el Antiguo Testamento, se enseñaba que tenías que cumplir la ley y si no te apedreaban fuera. Yo pienso que muchos de los que estamos aquí, yo pienso que, no sé, que a lo mejor casi nadie estaríamos aquí. A lo mejor nomás los más jóvenes. Porque todos los días nos hubieran apedreado por allá, nos hubieran, no sé. Entonces, pero ahora en el nuevo pacto, ya Dios pone las leyes en nuestras mentes para que las cumplamos por amor, ¿sí? Cuando tú te casas con una persona y decides hacer las cosas como deben de ser, ¿por qué le eres fiel? ¿Por miedo? Por amor. Por amor simplemente. Porque quieres a la persona, no quieres hacerle daño. Por eso Jesús les dice, 2 mandamientos les doy nada más en el Nuevo Testamento. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amar al prójimo como a ti mismo. Porque si lo amas al prójimo como a ti mismo, no le vas a mentir. Si lo amas como a ti mismo, no lo vas a matar. Si lo amas como a ti mismo, no lo vas a engañar. Si lo amas y así le seguimos. Por eso Jesús nomás les dice, 2 mandamientos les doy y se acabó. ¿Por qué no seguimos guardando el sábado como lo hacían en el Antiguo Testamento? Porque dijo, 2 mandamientos nuevos les doy y ya. Ahí en esos 2 mandamientos vienen todos los mandamientos de ahí, menos el sábado. Porque luego hay unos religiosos que, es que son 2. Y si amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño, aunque hable mal de ti. Entonces, por eso dice,
pondré mis leyes en sus mentes, porque ahora es por amor, ahora es por misericordia. Cuando yo veo una persona batallando, yo nada más digo, hija, no lo critico, antes lo criticaba, ahora ya no. Ahora yo digo, me acuerdo cuando andaba en las mismas, cómo se sufre. Pero ya no juzga a uno, sino que ya dices, pobre chavo. A lo mejor vas y tratas de, no sé, de ayudarlo de una forma. Pero te acuerdas, se acuerda uno cómo andaba. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que Zofar, así como está haciendo las cosas, se ponía en los zapatos de Job? Para nada. Era legalista. ¿Qué es un legalista? Un fariseo, un religioso, para que me entiendan. Una persona que ay, es que pasó sin velo, es que no sé, cosas de esas. O sea, entonces, ya ahí el legalista ya no hace las cosas por amor, sino que ya las hace por la ley, como en el Antiguo Testamento. Ya es por leyes, ya no es por la sangre de Cristo, ya no es porque pongan las leyes de Dios en nuestras mentes, sino que ahora ya el legalista regresa al antiguo pacto. Y ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Un pacto de amor, un pacto de las leyes, pero no escritas en las entradas de las puertas. El que tiene oídos para ir entienda. Ya ahora las leyes ya no están en la entrada de las puertas. Amén. Están en el corazón. Gloria a Dios. ¿Sí? Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Gracias, Señor. Job 11, 16 al 17. Ahí mismo, pero en el 16 y 17. ¿Qué? Job 11, 16 y 17. Dice, le voy a leer mi versión, traducción lenguaje actual. A usted me sigue. Dice el 16, y olvidarás tu trabajo y te acordarás de él como de aguas que pasaron. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza y reprenderás y serás como la misma mañana. Esta es otra de las, o sea, aparte de lo que le decía de la venganza de Dios, que ya lo vimos ahorita al empezar, está refiriéndose a que una persona, si se fijan las palabras que está usando en el 16 y 17, está hablándote de que para que una persona pueda ser del agrado de Dios y de salvación de Dios, tiene que tener ¿qué? Prosperidad. O sea, está diciendo que para que una persona sea salva, para que una persona esté delante de la misericordia, del amor y del perdón de Dios, tiene que tener prosperidad. Y tristemente esa es otra corriente que se está predicando mucho hoy en día, y desde adentro de la iglesia. Todas estas corrientes que le digo no son de afuera, son de adentro de nosotros. O sea, yo no estoy contra la prosperidad. Contra lo que yo estoy es que se diga que sea una señal, vaya, que sea fuerza, que tienes que ser próspero para ser salvo. Es algo equivocado, porque lo vemos todas las personas que escribieron la Biblia. Job era un multimillonario. Job era un multimillonario, pero Pedro y sus hermanos, ¿qué eran? Sus primos, eran pescadores. Tenían una lancha, pescaban, iban y lo vendían a la ciudad. Sí tenían dinero, era su propia empresa, pero en una empresa, cualquiera que tiene una empresa, o sea, a lo mejor las personas que no tenemos una empresa decimos, no, pues se imagina uno que viven en la gloria, ¿no? Y las personas que tienen una empresa saben que se vive al día. Tú vendes tamales, juntas para hacerlos, y te gastas los centavos que sobran y lo demás es para surtir. Se vive al día. Entonces en el Antiguo Testamento había gente de toda. Hubo gente millonaria que Dios usó, pero Dios también usó un pobre. Usó hasta un político, que eso ya es el colmo.
habló un político. ¿Quién sabe quién es? Daniel. Daniel era político. Fue como quien dice el secretario de Estado de estaba arriba, el rey, abajo de 4. De 3 naciones y 4 reyes. Ni más ni menos. Y a ese político Dios lo usó. Y no nada más lo usó, le dio las señales del fin del mundo. A un político, no se las dio un profeta, que después lo hizo profeta. Pero no se las dio un profeta, se las dio a un político. Entonces Dios usó gente toda. Nomás que a veces nosotros tenemos el concepto de que es que un rico no puede entrar al reino. O sea, dice que es difícil por el amor al dinero. Pero si un rico no tiene amor al dinero y es fiel en sus finanzas, es fiel con su esposa, ¿por qué no puede entrar al reino de los cielos? ¿Cuál sería el impedimento? Pero uno a veces que no tiene dinero, pues les tira. Se va al infierno. Pero igual, hay mucha gente que tiene dinero que también le tira al pobre. Y hacen a veces señales de que si no eres próspero, no eres salvo. Sí es cierto, o sea, tienes que cuidar tus finanzas, porque por ejemplo, la administración de la iglesia no es nada más administrar la gracia, el amor, el perdón, la salvación. No es nada más administrar eso, sino es administrar nuestras finanzas. El sueldo que nosotros obtenemos como trabajadores, aunque nos dé un patrón, aunque estemos con nuestro esfuerzo, viene de parte de Dios. Entonces no lo podemos despilfarrar por allá en una de las tiendas amarillas o rojas que andan por ahí aquí en México. No lo podemos despilfarrar, porque nos lo está dando Dios. No puede. ¿Qué dice Deuteronomio 18? No pedirás prestado, dice. Dice, te pedirán prestado, pero tú no pedirás prestado. No quiere decir que si debes ya eres un pecador de lo peor, no, nada que ver. Pero es una de las señales. No te habla de ser millonario, te habla de que no te va a faltar nada. ¿Qué le dijo a Salomón? Le dijo, por cuanto pediste para el pueblo y no pediste para ti, te voy a añadir también la riqueza. Y no hubo otro más rico, dice la escritura, arriba de Salomón. O sea, el hombre era tremendo. Bill Gates, no, hombre, hermano, olvídese, no le llega a este tremendo Job y a Salomón, ¿no? Digo, entonces, vemos cómo, ¿por qué le digo de la prosperidad? Fíjese aquí lo que dice. Dice, olvidarás tu trabajo. Bueno, vamos a verlo acá en la Reina Valera para que vea que es cierto. Dice, porque acá en el 16. Dice, olvidarás tu miseria, dice. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. O sea, le está hablando de la prosperidad en el 16. Y luego dice, la vida te será más clara que el mediodía. Le dice desde el 13, si te pusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, ¿se fija? Le está hablando que la señal para la salvación es la prosperidad del 16 y el 17. Si usted le lee de ahí todo eso desde el 13 hasta el 19, si usted lo lee va a entender que le está hablando de la prosperidad como una señal de salvación. Eso es algo incorrecto. Imagínese una niña en Kenia, una niña en África, una niña en Medio Oriente. ¿No va a poder ser salva? ¿Qué cosa tan loca es esa? O sea, la Biblia dice en Juan 3:16 que Dios vino a todo el mundo. No vino nomás a salvar a los... No, Dios vino a todo el mundo. Ya está en uno, si uno acepta o uno rechaza esa salvación. Porque también
se puede rechazar y Dios la respeta. Puedes decir, ¿sabes qué? No quiero ese regalo inmerecido y Dios no te lo da. Dices, ¿sabes qué? Ahí está. Pero si tú no quieres el billete de lotería, pues, papá, pues dáselo al otro. Es que no lo quiso. Ahí es donde dice, cuidad lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dásela al otro. No la quiso. Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor. Es a través de Jesús, no de la prosperidad. Es a través del... ¿Por qué? Cuando le pregunten a usted, ¿por qué es usted salvo? La mejor respuesta, corta, precisa, por la sangre del Cordero. No hay más. Lo que uno le añade, ya es del enemigo. Por la sangre de Cristo nada más. Claro que cuando eres convertido, tu cuerpo, tu mente, tu alma empieza a hacer nuevas obras, empiezas a hacer nuevas señales. Si yo me arrepentí, pero sigo siendo el mismo pecador de hace 30 años, de hace 20 años, pues entonces quiere decir que mi arrepentimiento a lo mejor no fue totalmente genuino. Y ahí tengo que revisar mi vida, porque a lo mejor no he adquirido esa salvación todavía, porque la he estado rechazando. A lo mejor la acepté nomás de boca para que no sepa, no tener broncas con mi familia, y resulta que no la he adquirido. Entonces eso es lo que uno tiene que ver, pero es a través de la sangre del Cordero. No puede ser a través de nuestras obras, porque si no, imagínense, como le decía la vez pasada, todos pusiéramos obras de beneficencia para ser salvos. Sería lo más fácil. Abro una asociación civil, me registro y empiezo a hacer obras benéficas y se acabó el problema. No tendría ni siquiera que venir a la iglesia, ni estar ahí preocupándome por los mandamientos. Nada. Es algo equivocado. ¿Sí? Job 20:23. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el furor de su ira, y le hará llover sobre él y sobre su comida. Si se fijan en este Job 20:23, está hablando de la imagen de un Dios iracundo, que eso es uno de los símbolos y sellos del legalismo, del religioso, de aquella persona que solo está mirando los errores del hermano, de aquella persona que solo está mirando, le dice, por ejemplo, una de las cosas que le sacan a los cantantes cristianos hoy en día, es que no canta en la, es que no canta en sol, es que no canta en si. Ok, súbete con una guitarra, papá, enfrente de un estadio a tocar, a ver si tú alcanzas así. No, pues es que yo no alcanzo así. Entonces, ¿de qué te estás quejando? O sea, lo que quiero decir es que si yo a lo mejor como servidor de Dios, como persona normal, común y corriente, todavía no puedo poner en orden mi vida, ¿qué ando haciendo metiéndome en los problemas de la demás gente? ¿Qué ando haciendo mirando en la paja en el ojo ajeno? Dice, cuando se pusiera a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el furor de su ira, y hará llover sobre él y sobre su comida. Sobre su comida. Imagínate a Dios escupiéndole a la comida de la gente. Dice que le da de comer hasta las aves del cielo. Dice, ahora imagínate que no le va a dar de comer al hombre. O sea, es algo equivocado. ¿Cómo? O sea, ponen a un Dios, como le decía, yo cuando todavía no venía a los caminos de Dios, yo tenía la imagen de un Dios que estaba en la entrada del cielo con los ojos rojos y diciéndole a toda la gente, pecador, tú hiciste eso. Era la imagen, porque muchas de las veces esa era la imagen que a mí me transportaba. Y ya cuando vengo, ¿sabe cuál fue lo primero que a mí me intrigó cuando yo llegué a una iglesia? Fueron 3 palabras nada más.
Dios te ama, me dijeron. Y cuando a mí me dicen Dios te ama, yo era bien tremendo. Y dije, ¿cómo va a ser posible que Dios me ame si yo soy bien tremendo? Y a mí esas palabras me hicieron indagar. Me hicieron decir, ¿cómo? Porque mucho tiempo me vendieron una imagen de un Dios iracundo. Entonces, cuando llego y me dicen que Dios me ama, dije, ¿cómo? Y ahí es donde me empiezan a enseñar sobre la gracia, sobre el amor, sobre el perdón. Otra vez lo mismo del principio, las leyes en nuestras mentes, no escritas en la puerta. Hay mucha gente que llegas a las casas y tienen la Biblia abierta en la sala, pero no la hacen. Están enojados o enojadas todo el día. Todo el día están criticando la vida de la gente. ¿Por qué tenemos abierta la Biblia en la sala entonces? Otra. Le ponemos atrás al carro. Cristo vive. Y vamos diciéndole de cosas a toda la gente en el carro. ¿Para qué? Entonces, dice, pondré las leyes en mi mente y en mi corazón. Primero hay que poner las leyes en nuestras mentes y en nuestro corazón. La imagen de un Dios iracundo, la imagen de un Dios vivo, la imagen de un Dios de fuego consumidor. O sea, sí es cierto, dice que Dios es un fuego consumidor, pero también es amor. Mire, bien sencillo. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido a nosotros? Gracias, Dios. Estoy hablando de años. De años. Que a veces uno no se ha querido quitar a veces cosas, problemas que trae. Y Dios ha sido paciente. Pero, ¿sabe cuál es el detalle? Que a veces nos convertimos y creemos y queremos que ya toda la gente se convierta así, como si fuera una sopa Maruchan. Y acordémonos que igual como nosotros entramos en un proceso y Dios nos fue limpiando y Dios nos fue purificando y Dios nos fue lavando, así mismo empieza a ser con las personas nuevas. No van a cambiar de un jalón. Es poco a poco, es paso a paso. Pero a veces queremos que la gente, ya, no, es que no es así. ¿O así fue con nosotros? No, claro que no. Entonces, vemos cómo hay, por ejemplo, cuatro críticas que se le hacen a esta ideología de la venganza de Zofar. Y la primera es la falta de compasión. No muestra nada de compasión. Si nosotros, todo lo que nosotros hagamos con la gente, Dios lo va a hacer con nosotros. Entonces, ¿hemos sido compasivos? Perfecto, Dios va a ser compasivos con nosotros. ¿Hemos sido misericordiosos? Bravo, Dios va a ser misericordioso con nosotros. Pero si nosotros hemos sido criticones, chismosos, lengua larga, golpeamos a la gente, no, hacen unas truchamonerías. Imagínense qué vamos a hacer cuando lleguemos delante de la presencia de Dios. Entonces, falta de compasión. Dios vino, usó un cuerpo, el cuerpo que Jesús usó no fue un cuerpo de Dios. No sé si usted sabía. Fue un cuerpo normal, común y corriente. Tenía alma y espíritu de Dios, pero tenía cuerpo de ser humano normal. Las mismas cosas que le pasan a usted, le pasaban a Jesús. Era un cuerpo normal. ¿Sí? Entonces, y él tuvo compasión de la gente. Aun cuando iba en la cruz y le dice que lo iban esculpiendo, lo iban pateando, ¿qué decía? ¿Cuál fue la oración que él hizo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen.
verdaderamente, Rami, nosotros hubiéramos hecho eso. Decir, perdónalo, porque no, me agarró uno la taza y muela, y Así es. muelan dientes, no, hombre. Pero tenemos que tener compasión, Así es. porque a lo mejor yo no tengo ese problema, pero tengo otro. A lo mejor batallo con los guerreros o con los barrios o con los Pérez. ¿Quién más hay? Falta de fe en la soberanía de Dios. Acá no voltees. Falta de fe. Acá no voltees. Falta de fe en la soberanía de Dios. Debemos de entender que Dios tiene un propósito en medio de la aflicción. Acordémonos, cuando empezamos a ver los amigos de Job, hablábamos de las aflicciones del justo. No porque una persona esté sufriendo quiere decir que está en pecado. A veces es al revés. A veces estamos sufriendo porque queremos hacer un cambio. Cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, viene opresión hacia ti. Pero si tú sigues haciendo lo mismo de todos los días, no tienes ninguna opresión. ¿Qué falta? ¿Qué cosa puede tener? Para nada. ¿Qué preocupación puede haber? No hay. Pero quieres hacer un cambio, quieres empezar a leer la Biblia, quieres empezar a ir a la iglesia y viene opresión. Vienen enfermedades, vienen espíritus de muerte, vienen los sufrimientos del justo. No porque una persona esté pasando por sufrimiento quiere decir que su vida está en pecado. Y nosotros malamente lo relacionamos así en la actualidad. Por eso nos metimos a ver, ya nomás nos va a faltar uno para la siguiente. Pero el último amigo de que no era ni ese, ya no era amigo de Job, ese nomás llegó en metiche. Pero, también lo vamos a ver al metiche. Que creo que ese era el más desviado, porque se mete Dios y le dice, ¿y este qué? ¿Este ignorante qué? ¿Quién es este ignorante que habla? Dice, Dios dijo. Ese está más perdido, pero ese lo vamos a ver para el otro. Luego, 3, enfoque en la justicia humana. Si se fija, ¿cuál es el punto? Tengo que explicarles el punto 4 para explicarles el punto 3. ¿Cuál es la justicia de Dios? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Entre tales cosas no hay ley. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es legalismo. La justicia de Dios es amor, gozo. Entonces, otra vez en el 3. Sofar se está enfocando en la justicia humana. La justicia humana es legalismo. La justicia humana, ¿sabe qué es? Te pasaste un alto, te ponen una multa. Eso es la justicia humana. Pecaste, no sé, por adulterio, te sentamos 3 meses y otra vez al ministerio. Esa es la justicia humana. ¿Usted cree que eso es justicia humana? ¿Que eso es justicia de Dios? No es justicia de Dios. Y si eso creemos, estamos bien equivocados, estamos metidos en algo que no sabemos que hay. La justicia de Dios es amor, gozo. Y imagínense, cuando están estos tremendos delante de Dios, ¿qué les dice? Les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, le dice Jesús, nunca os conocí. ¿Y qué dijeron los tremendos? Señor, en la iglesia, cuando vivíamos en la tierra, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos, y ellos te empiezan a hablar de su vida ministerial. Todo lo que hicieron en el ministerio. Y Jesús les dice, por cuanto tuve hambre y no me diste comer, por cuanto tuve sed y no me diste beber, por cuanto tuve abrigo y no me abrigaste. Estuve en el hospital y no me fuiste a ver, estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Jesús les está hablando de su vida personal. Y ellos están alardeando de su vida ministerial.
Es que fui apóstol. Jesús les habla de su vida personal. ¿Cuántas veces te enojaste en tu casa? ¿Cuántas veces criticaste a una persona hablando con un amigo? De eso nos está hablando Jesús. ¿Cuántas veces hicimos una maldad a alguien sin que nos viera? De eso nos está hablando Jesús, de la vida personal. No nos está hablando de la justicia divina. Es la justicia de Dios, es amor. Sí. Entonces, le digo, Gracias, Dios. por eso era necesario ver este tercer amigo de Job. ¿Se fijan? Parece que nos está hablando del día a día. Parece que nos está hablando de la vida de hoy. Y esto se escribió hace un montón de años. No estoy seguro, pero creo que fueron alrededor de 4,000 años atrás cuando se escribió este libro. Entonces, parecen temas actuales, por eso dice la Biblia que no hay nada nuevo, todo ha sido repetido. No hay nada nuevo debajo del sol, dice. Todo es repetición. Aunque nosotros nos sintamos jóvenes y creamos que vamos a traer nuevas ideas y nuevas cosas, hasta eso mismo ya se vivió en la antigüedad. Entonces, debemos de obrar en amor, no en la justicia. Si se fijan, los tres amigos de Job se están yendo ¿por qué? Se están yendo por la ley, por el legalismo, por la justicia. No, que si se pintan, que si no se pintan. No, que si se pintan el pelo, que si no se pintan el pelo. No, que si usan velo, que si no usan velo. Eso es legalismo. La justicia de Dios es amor. Ya. Gracias, Señor. Pero uno le añade, le añade, le añade. Sí. Y con eso es todo. Dios los bendiga, los que están en internet, Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde.